El conflicto armado en Colombia como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, mi nombre es Esteban Talero. Hola, mi nombre es Sara Garnica. Primero que todo, queremos darle las gracias a nuestras familias, amigos y docentes, cuyos aportes e ideas fueron de suma importancia durante la investigación y realización de este proyecto monográfico. En primera instancia, el conflicto armado es un fenómeno de violencia generalizada que marcó el desarrollo de Colombia como sociedad, derivado inicialmente en la desigualdad de repartición de las tierras y la falta de espacios de la participación política para partes de la población que carecían de atención, tanto del Estado como del mismo gremio. Esto conllevó la justificación de la violencia por parte de los grupos armados, argumentada como único método para transformar a la sociedad, con intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Este conflicto perdura desde la década de los años 60, época en la cual las consecuencias tanto económicas como geopolíticas de la Segunda Guerra Mundial empezaban a verse reflejadas ya en el actuar y pensar de distintos colectivos a nivel mundial. Bueno, dicho lo anterior, es pertinente preguntarse: ¿es posible establecer una relación entre las consecuencias ideológicas que trajo la fase final de la Segunda Guerra Mundial entre el 42 y el 45 y el conflicto armado en Colombia entre las décadas de los 60 y los 80? Para la realización de este trabajo recurrimos a una serie de 6 documentos de carácter histórico. El primero, un artículo publicado por el CIDOB acerca de los antecedentes y actores relevantes durante la época del conflicto en Colombia. El segundo, una reseña publicada por la Universidad Federal de Juiz de Fora sobre el surgimiento y desarrollo de los primeros grupos guerrilleros al interior de nuestro país. El tercero, un documento publicado por la Universidad del Norte de Barranquilla, abordando cronológicamente el desarrollo de los primeros 20 años de este conflicto. El cuarto, un archivo de la Universidad Rioja, se habla del desarrollo de la Revolución Cubana y cómo su llegada influyó en Colombia, el impacto del desarrollo del conflicto armado. El quinto fue tomado del sitio web Temas de Historia. Se explica en qué consistió la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las dinámicas ideológicas desarrolladas. Por último, se tomó el artículo del periódico Minutiae. En este se realizan las respectivas aclaraciones de en qué consistió el nuevo orden mundial, también denominado Guerra Fría, desde un aspecto económico, político, social e ideológico. Principalmente se buscó identificar una relación entre las consecuencias ideológicas que trajo la fase final de la Segunda Guerra Mundial, como ya mencionamos, entre el 42 y el 45, y el conflicto armado en Colombia entre las décadas del 60 y los 80. También buscamos comparar el impacto que tuvo la llegada de la Guerra Fría a Latinoamérica mediante el análisis de documentos de tipo histórico, como los que mencionamos anteriormente, acerca de las causas y el inicio del conflicto interno en Colombia. También se buscó concatenar los eventos ideológicos post-Segunda Guerra Mundial que se han dado en Latinoamérica para la construcción de la identidad de los pueblos colombianos y orígenes de los diferentes conflictos. Para efecto de la realización del presente trabajo monográfico, se optó por una metodología de corte cualitativa, en este caso una revisión documental, puesto que tal como mencionan Reyes Ruiz y Carmona Alvarado, se pretende en general que aquel que realiza la investigación tenga una interpretación de la realidad desde su disciplina para contrastar las ideas desde la teoría. Además, es posible hacer una reflexión de todos aquellos aspectos que hacen alusión a instrumentos para evaluar categorías de análisis que se estén trabajando ayudando a delinear el objeto de estudio, construir premisas de partida, consolidar autores para evaluar una base teórica, hacer relaciones de trabajos, resaltar preguntas de investigación, observaciones estéticas y procedimientos, establecer semejanzas y diferencias entre trabajos e ideas de investigador, categorizar experiencias, distinguir los elementos abordados con sus esquemas, observaciones y precisar ámbitos no explorados. Tras realizar toda la parte investigativa, se determinó que, tal como se expone en la reseña número 5, la Segunda Guerra Mundial fue un hecho que dejó a la mayoría del mundo en una posición de vulnerabilidad económica y social, en medida que los efectos materiales de la guerra en Europa alteraron en el desarrollo de las actividades en el mercado internacional con base en las necesidades militares del momento, en el cual el nuevo orden mundial y la disputa comunista-capitalista, tema abordado en la reseña número 6, vio como una buena estrategia intrometerse a Latinoamérica. Como efecto de esto, el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado a manos de Fulgencio Batista en Cuba. Tal como se aborda en la reseña número 4, este indujo un movimiento revolucionario de tipo guerrillero a manos de los estudiantes universitarios, que empezó como una lucha por la justicia y democracia, pero que terminó en un desorden sociopolítico que plasmó en el pueblo colombiano la frustración y los lamentos políticos de aquellos excluidos en un contexto frente nacionalista, por lo que intentaron imitarlos, formando así las primeras guerrillas que posteriormente se harían notar con sus lazos con el crimen organizado y corrompiendo las actividades económicas relacionadas con la explotación de recursos naturales dentro del mercado nacional. Ciertamente existe una relación de influencia de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo del conflicto armado colombiano, que vale aclarar que no ocurrió de manera directa. Sin embargo, los mecanismos de violencia son la clave de materia. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es pertinente realizar la siguiente aclaración. El conflicto armado colombiano se vio directamente influenciado por la Revolución Cubana,
cuyas ideas comunistas que buscaban liberación económica, política y social fueron utilizadas por los colombianos en un momento de crisis nacional bajo un sentimiento de represión. Es posible establecer la respectiva relación con el conflicto armado gracias a las dinámicas comunistas llevadas a cabo. Estas buscaban el bienestar social y perseguían el sentido de equidad social, haciendo uso de la violencia y la fuerza excediendo los límites establecidos para un contexto de paz e integridad humana. La implementación de la ideología en las naciones latinoamericanas, más allá de representar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, trajeron consigo múltiples conflictos internos en los países, dejando la evidencia del alcance deshumanizado que tiene un conflicto.